hay un gesto concreto para afianzar, para, digamos, fortalecer la candidatura de la señora Keiko Fujimori. ¿Qué tanto pesa el factor Kenji? Unos dicen, pues será el tajador que necesita el lapicito. Bueno, definitivamente Kenji Fujimori tiene menos resistencia que Keiko. Kenji Fujimori en las encuestas nos mostraban en el momento de que él era congresista, antes que fuera desaforado por la bancada mayoritaria que lideraba su hermana Keiko. Keiko tenía una aceptación y una aprobación muy alta. Y la verdad que definitivamente a estas alturas de la candidatura de Keiko, que se mantiene con una alta resistencia, porque por más de que sea una opción, digamos, más seria para llevar los destinos del país, definitivamente la resistencia es muy alta, ¿no? Supera el 60%. Y eso también se vio reflejado en esta primera vuelta, donde los dos candidatos, tanto Keiko Fujimori como Pedro Castillo, llegan al 10% de votos emitidos. O sea, con votos válidos ellos crecen hasta el 30%, pero con los votos, si nosotros le sacamos la sumatoria que conlleva los votos válidos y solamente nos referimos a quienes votaron por Pedro Castillo y a quienes votaron por Keiko Fujimori, 80% de gente que no votó por ellos. 80% de los 25 millones de peruanos que en este caso tienen el derecho y la obligación de votar. Entonces, eso definitivamente es una situación muy preocupante para el país, porque pone un escenario difícil para los que ganen. Y el tema Keiko Fujimori y el tema Kenji con Keiko, definitivamente los Fujimori están en este momento los tres, digamos, el padre Alberto Fujimori, Keiko y Kenji, los tres están apostando, digamos, al mismo caballo, y si pierden, perderán los tres. No solamente Keiko Fujimori, perderá Kenji y perderá Alberto, ¿no? Correcto. Digamos que Kenji tiene menos mochila que Keiko. Eso es lo que me ha querido decir en otras palabras. ¿Qué está haciendo falta, visto políticamente, visto desde una competencia de elección, una competencia por ganar la silla presidencial? ¿Qué está haciendo falta en esa campaña de la señora Keiko Fujimori? Mire, es muy difícil la situación de Keiko, ¿no? Siendo objetivo, totalmente objetivo y siendo neutral. Es difícil porque Keiko Fujimori tuvo la gran oportunidad en el Congreso disuelto de poder haber hecho los cambios que ella ahora pregona. Entonces, el tema es, si con 73 congresistas, nunca antes en la historia del PUC, y pudo, digamos, hacer esos grandes cambios, ahora que tiene solamente 23 congresistas contra casi 107 congresistas, digamos, que no son de su partido, va a ser muy difícil. Y eso también es otro escenario también que, digamos, si ganara Keiko se le va a hacer muy complicado. No tendría mayoría en el Congreso, eso la obligaría a hacer alianzas. Las alianzas en el Congreso, por experiencia propia, que yo he sido congresista pública oficialista, le puedo decir que es muy difícil para un gobernante no tener mayoría o no tener un gran bloque de congresistas. ¿Por qué? Porque las alianzas funcionan cuando se necesita un número pequeño, digamos, para alcanzar esa mayoría. Caso como lo sucedido con Alan García en el 2006-2011, necesitaban un pequeño grupo de unos cuantos congresistas, menos de 10, para hacer ellos mayoría, y definitivamente era mejor
para ellos poder hacer una alianza. Pero en este caso, Keiko tendría que hacer una alianza, teniendo 23 congresistas para hacer mayoría, necesita pues 43 congresistas. Entonces necesita bloques grandes y eso para mí es muy complicado en un Congreso donde prácticamente está atomizado de distintos grupos políticos. Y esa misma realidad también la tiene Pedro Castillo. Entonces, digamos que Keiko la tiene complicada. Desde mi punto de vista la tiene complicada por ahí. Tuvo la gran posibilidad de haber hecho grandes cosas por el país, no lo hizo. Ahora ella promete, dice que el hecho que le hayan privado de la libertad le ha hecho reflexionar, pero, Sí. pero creo que eso se refleja en las encuestas que actualmente le dan una ventaja considerable a Pedro Castillo sobre ella, ¿no? De casi Pregun- mínimo de 15 puntos. 15 sí, puntos perdón. mínimo, otras le dan 20, pero 15 mínimo. Ujú, así es, tanto así que ella ha hecho una reciente declaración donde prácticamente, no recuerdo literal la declaración, pero ella está acusando poco a poco el golpe, salvo que sea solamente una declaración política, digo, diplomática, pero ella ya está acusando el golpe, ella ya está acusando, ella ya está sintiendo, porque la brecha a pesar que circuló otra encuesta donde había un cruce, nos decían, no, ya llegó al tope el señor Castillo y ahora está en declive, por el contrario, el de la señora Keiko Fujimori está subiendo. Pero la otra, esta reciente, esta del fin de semana, da cuenta que la brecha más bien está a favor del señor Castillo. Entonces, hay una declaración de la señora Keiko donde ella está acusando, se está dando cuenta de esa brecha. Ahora, yo pregunto, no me estoy poniendo de defensora de ella, solamente hago esta interrogante. Se le ha escuchado también en otras declaraciones el fin de semana decir, no tengo ningún problema si yo ya he dicho, eso es lo que ella refiere, yo ya he dicho que si yo tengo que pedir disculpas y si yo tengo que reconocer, lo reconocer. O sea, tampoco dice, yo pido disculpas, yo reconozco, sino dice, si tengo que pedir, ¿no? Es que si tengo que hacerlo, lo haré. Y lo haré cuantas veces sea necesario. Supongamos que sea cierto, no habría por qué no creerle, porque si no el pecador no iría al confesionario y no se levantaría nuevamente. Sin embargo, ¿usted cree cuando ella afirma que siente haberse comportado de la manera que lo hizo y que dio luz a todos los sucesos, políticamente hablando, que vinieron después? ¿Le cree usted? Mire, definitivamente toda persona tiene derecho a la reivindicación. Toda persona tiene derecho a enmendar. Y el tema es que ha golpeado al Perú. Porque si somos objetivos, dejando los apasionamientos o mi simpatía hacia un candidato o hacia otro candidato, tenemos que darnos cuenta que la situación de la grave crisis que estamos viviendo es gracias a Keiko Fujimori. Porque Keiko Fujimori fue a quien puso o fue la que lideró la vacancia, porque prácticamente fue una vacancia porque ya simplemente unas horas antes PPK tuvo que renunciar porque ya la vacancia era inminente, era una especie de salida honrosa, tipo Nixon cuando renunció en la década del 70 antes que lo vaquen, ¿no? Entonces, a lo que voy es que ella puso a Martín Vizcarra, sin ser elegido por el pueblo, ¿no? Porque la gente votó por PPK y la gente votó por los congresistas, más allá que los odien o no los odien, pero la gente votó por ellos, pero nadie votó por Vizcarra. Vizcarra se quedó gobernando, digamos, de una manera ilegítima el país, ¿no? Entonces, a eso, si le sumamos al desastre, porque han habido muchos defensores de Vizcarra, pero ya a la luz de los hechos, no compró las vacunas, que nos dejó prácticamente huérfanos, pero su familia y ellos se vacunaron, que la situación económica la manejó desastrosamente, tanto así que hablamos de más de 5 millones de peruanos desempleados y un gran porcentaje de peruanos que les han reducido su sueldo al 50% y si quieren lo toman o si no se van a su casa, o sea que prácticamente ya no les queda otra más que aceptar. Entonces, toda esta situación mal llevada de la gestión fue gracias a Keiko Fujimori, porque Keiko Fujimori fue quien puso a Martín Vizcarra. Entonces, todo lo que estamos sufriendo en este momento,
más la pandemia, ¿no? Más la pandemia, definitivamente el costo para el país ha sido terrible, tanto así que los peruanos en estos momentos nos encontramos en una situación gravísima sanitaria y económicamente terrible. La clase Y, media está súper endeudada, prácticamente ha retrocedido, el gran porcentaje de la clase media ha regresado a la pobreza, mucha gente que se había independizado ha tenido que retornar a las casas de sus padres o vivir con algún familiar. Entonces, todo esto ha sido gracias a la pandemia, a la desgracia de pandemia, pero también a una pésima gestión de el expresidente vacado Martín Vizcarra, que ahora a la luz de los hechos ya nadie puede defender esa gestión, pero ¿quién fue la que lideró el uso? Keiko Fujimori y sus congresistas. Entonces, y si el voto popular, señor Vieira, le abre las puertas de Palacio de Gobierno al señor Castillo, entonces también será responsabilidad de la señora Keiko Fujimori lo que suceda de aquí en el futuro, si es que el voto popular le abre las puertas de Palacio a Castillo. Es que lo que estamos, esta grave crisis en el Perú, donde muchos sarcásticamente dicen, unos dicen pues, nos han puesto a escoger. Estoy hablando lo que dicen las redes y lo que dice el pueblo. Yo tengo muchos contactos con mucha gente de distintos segmentos y la gente dice tenemos que escoger entre el SIDA y el cáncer, otros dicen tenemos que escoger entre el fusilamiento o morir torturado. Entonces, todo este escenario, ¿quién nos llevó a este escenario? Keiko Fujimori. Ahora, ella no puede decir que fue su bancada, porque si ella dice que fue su bancada, entonces quiere decir que ella no lidera ni su bancada. Entonces, ¿cómo va a liderar el país para 35 millones de peruanos? 33 nacidos y millones de extranjeros que prácticamente han agarrado los derechos nacionales, ¿no? Entonces, estamos hablando de un tema que por eso es la dificultad de Keiko, cómo poder revertir, que tiene el derecho a enmendar, que tiene el derecho a pedir perdón, tiene derecho a reivindicarse, sí lo tiene, pero no lo cree, pero usted no le cree. No es que no le crea, lo que pasa es que ha tenido las grandes oportunidades para sacar el país y no lo hizo. Correcto. Entonces, eso quedó claro, no pero ¿usted le cree cuando dice ahora que se arrepiente? ¿Usted le cree cuando dice ahora me arrepiento y yo ahora, si llega el caso de que yo sea presidenta, lo voy a hacer mejor? Lo que pasa es que eso se ve en actos, pero si sigues con la vigente, entonces como que yo particularmente tendría que hacer un punto de quiebre. Si al final la misma gente, ¿quién sería? ¿Quién es la misma gente? Yo creo que la gente no es tonta, ¿no? Pero ya no está, pero en este segundo tramo, en este segundo tramo ya no está Marta Chávez. Que no aparezcan es otra cosa, ¿no? Que no aparezca es otra cosa. Correcto. A pesar que ella ha dicho que está la señora Juárez, que es el señor Galarreta, y no recuerdo qué otro, el señor Torres. El señor Galarreta ha sido parte de Fuerza Popular. Correcto. Entiendo. Entonces, usted, como le digo, la situación... ¿Usted cree que el señor Alberto Fujimori de alguna manera ha intervenido en esta campaña o está interviniendo o de alguna manera está detrás de... Perdón. Definitivamente está participando, ¿no? Está participando, creo que ahora con mayor fuerza, pero ahora se han unido todos los Fujimori. Por eso les digo, o sea, aquí realmente aquí los Fujimori, los tres, están empujando el mismo carro. Ya el destino, el pueblo peruano que decida. Yo realmente todavía no decido mi voto, pero siente que lo que estamos viviendo es gracias a ella, ¿no? Usted es empresario, ¿es correcto? Correcto. Usted es empresario pesquero, ¿cierto? Sí. ¿Pequeña, mediana escala? Pequeña no, mediana, gran escala. Yo en estos momentos en pequeña escala. ¿Perdón? En pequeña escala. Correcto. ¿Cómo impactaría en usted y en otros compatriotas que se dedican a este rubro si sale el señor Castillo en un eventual gobierno del señor Pedro Castillo?
Bueno, definitivamente es una incertidumbre del Castillo, ¿no? Es una incertidumbre. En un inicio fue muy agresivo, ahora está un poco más, digamos, más ponderado, más calmado, pero es una incertidumbre porque no sabemos quiénes están detrás realmente. Sabemos del gobernador, pero eso no es todo. Eh, Aquí muchos dicen, he visto ahí dicen, 6 gobernadores de izquierda han gobernado este país, han manejado cerca de 6.000 millones y no han hecho nada. Yo no soy de izquierda, pero yo respondería también, si 6 gobernadores de izquierda han manejado 6.000 y no han hecho nada, ¿qué podríamos decir de los 20 o cerca de 15 gobernadores de derecha que han manejado 10 veces más y tampoco han hecho nada? Entonces, yo creo que es una pelea absurda ahí, discutir derecha e izquierda en estos momentos y cuando estamos en el siglo XXI, donde realmente esas ideas son retrógradas y que lamentablemente ahora yo creo que tenemos que pensar en un Perú distinto, un Perú del siglo XXI, sacando lo mejor de todos. Y Pedro Castillo, bueno, es una incertidumbre. La verdad que todo es una incertidumbre, porque tanto el escenario de que Keiko Fujimori sea presidente o que Pedro Castillo sea presidente, como lo han tenido el 80% o tienen el 80% en contra, no votaron por ellos. El 80% de los peruanos no votaron por ellos. Ahora van a ir obligados a votar, pero es un voto no de respaldo, es un voto simplemente para elegir entre dos opciones que les queda y punto, ¿no? Pero Eh, no es un voto, digamos, que uno ha querido dar desde un primer momento, donde ahí se vería realmente el verdadero respaldo. Los dos, primera vuelta, han sacado con votos emitidos no más de 20%. Y si a eso le sumamos que no tienen mayoría ni uno ni el otro en el Congreso, va a ser sumamente difícil. Ahora, ¿Cómo? una Sí. cosita que sería muy importante, cuando la gente dice, lo compara a Pedro Castillo con Chávez, que se queda, yo no es que esto lo vayan a tomar como una defensa, Pedro Castillo. No lo voy a defender, pero sí es bueno aclarar. Chávez cuando ganó, ganó con mayoría en el Congreso. Chávez cuando ganó tenía toda su promoción de militares en las Fuerzas Armadas. Chávez cuando ganó tenía respaldo económico de su país. Entonces, los escenarios son totalmente distintos. Pedro Castillo no tiene apoyo de las Fuerzas Armadas, no tiene mayoría en el Congreso y mucho menos el apoyo del empresariado. Entonces, ¿qué cosa es lo que vislumbra usted que va a suceder si saliera el señor Ah, Castillo? para mí, mire, la situación de la pandemia es muy grave, con las crisis económicas, los dos van de la mano. Al 28 de julio, con las justas, tendremos al 2 o 3% de peruanos vacunados, prácticamente un 90 y pico por ciento de peruanos desamparados sin vacunas. Perdón, Eh, señor Vieira, Prácticamente, sí, y sabiendo que la vacuna, ante las variantes que, de las que se está dando cuenta hace 2 días o tres, 2 días, de 2 días para acá, sabiendo que esas vacunas no cubren las variantes, son una hasta el momento. así es, y es la Pfizer, ¿no? Hasta el momento. Pero Así es. después las demás no cubren, y eso es un grave problema. Pero ustedes han escuchado los debates, ustedes han escuchado, lamentablemente ha sido muy pobre el nivel de todos los candidatos, porque ahora se lo digo abiertamente, todos los candidatos han sido muy malos. Y la verdad decepcionante, ¿no? Yo estuve formando un partido porque quise presentar una propuesta y yo creo que lo fundamental nadie lo tocó. Lo fundamental en estos momentos, todos los estudios bueno, en mi caso, yo tengo estudios de grandes científicos rusos, nosotros tenemos problemas de sequías en los próximos años. Y eso va a significar una migración de los agricultores, va a haber una poca producción de producción agrícola y eso va a significar escasez de alimentos. Vamos a tener que importar alimentos. Eso va a traer también como consecuencia, al faltar alimentos va a venir también, va a seguir aumentando la anemia.
y tenemos un grave problema de un déficit también de agua y desagüe en gran porcentaje de hogares en el Perú. Tenemos casi 10 millones de peruanos que no tienen acceso a agua y desagüe. Según Tenemos esos a la gente estudios, adulta. según esos estudios que usted se está dando cuenta, ¿a partir de cuándo ocurriría esa circunstancia? Supuestamente ya desde este año se van a comenzar a sentir Y con mayor digamos, gravedad, y con mayor gravedad, entonces va a repercutir a la agricultura en el país. Va a y con mayor repercutir, gravedad, ¿cuándo sucedería según esos estudios, señor Vieira? seguramente a mediados, a fin de año. Ah, esto es acelerado, es rápido. Claro, pero se inicia, es un ciclo donde supuestamente los rayos solares han disminuido. Cuando disminuyen los rayos solares, eh, es cíclico, cada 5 años, 10 años. Y los rusos, pues, podrán decirle todo, pero los rusos llegaron hace 60 años o 70 años, llegaron al espacio, mientras nosotros no hemos volado un cometa, ¿no? Así que a los Correcto. rusos hay que tomarlo muy, muy en serio. Entonces, si ellos están haciendo un pronóstico que cíclicamente, cada años, 5 años, los rayos se incrementan o disminuyen, se viene un ciclo que van a disminuir. Al disminuir, eso va a generar sequía, genera también poca producción de alimentos Entiendo. agrícolas, también impacta en la pesca. Entonces, todas Muy esas bien. cosas, ¿dónde está la prevención? ¿Dónde está? Y eso también repercute en la mala alimentación, que tenemos un problema no solamente de anemia, sino también Sí, desnutrida. ¿Y por qué le digo correcto. esto? Porque esos dos puntos importantes disminuyen nuestro sistema inmunológico, y un sistema inmunológico débil es propenso a estos tipos de pandemia, estos tipos de virus donde definitivamente nos hace mucho daño, ¿no? Muy Entonces, si bien, nosotros sí. queremos saber más adelante, tenemos que alimentar a la gente para fortalecer su sistema inmunológico, tenemos que estar al tanto de la alimentación de nuestra gente y todo lo que va a hacer también esa migración de gente buscando empleo cuando se les complique las cosechas de sus tierras. Y no hemos Es visto ningún candidato. exacto, es clarísimo lo que usted ha referido, señor Vieira. Yo le agradezco el tiempo, creo que hemos sacado el mayor jugo. Y solo en 10 segunditos, ¿usted se definiría kenjista? No, no, no. He sido amigo de los Fujimori, sigo siendo amigo de los Fujimori. La amistad está. Yo lo único que digo es, ojalá me equivoque, es lo que más deseo, pero el escenario, quien gane, sea Keiko o Pedro Castillo, ellos de mucha Muy bien, incertidumbre para el país, porque no tienen correcto, mayoría, no tienen respaldo de la población y no va a haber luna de correcto, miel. O sea, correcto, la gente le va a pedir resultados el 28 de julio en la tarde, en la entendimos. mañana asumen y en la tarde están pidiendo resultados. Es correcto. Señora Vieira,